¿Alguna vez has escuchado sobre la teoría de la inmortalidad cuántica? Si no lo has escuchado, te lo explico. Es cuando mueres en este universo y tu conciencia de alguna forma se traslada a un universo paralelo, al más cercano y más parecido al tuyo. Si esto de la inmortalidad cuántica fuera verdad, explicaría muchas cosas, porque ahí se están abriendo dos variantes, que en tu universo original se podría decir, si moriste, pero en tu universo paralelo sigues vivo. De ahí se crean dos líneas, una en la que tú mueres y otra en la que sigues con vida, pero la conciencia de tu universo pasado se trasladó a un universo paralelo muy parecido al tuyo, el más cercano, y tú sigues con vida, pero recuerdas las cosas de manera distinta. Hay algunas cosas que no cuadran, y de ahí se podría explicar lo que es el efecto Mandela, el por qué algunas personas recuerdan sucesos de una forma y que en realidad nunca fueron así. Y créeme que si tú eres uno de esos que recuerda cosas y que las recuerda claramente y resulta que nunca fueron así, no estás loco. Porque, pues bueno, a mí también me ha pasado y mucho con el efecto Mandela. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeño veía mucho Scooby-Doo y recuerdo que Shaggy tenía una manzana de Adán. Y lo recuerdo muy bien porque yo siempre le preguntaba a mi mamá que qué era esa bola que tenía Shaggy en el cuello. Y me decía que era la manzana de Adán. Y recuerdo que cada que veía la caricatura le hacía la misma pregunta. Lo que quiere decir que, pues yo recuerdo que era así. Les tengo una historia sobre la inmortalidad cuántica de un joven que asegura haber muerto en un accidente automovilístico. Más, sin embargo, él sigue con vida, pero con cosas diferentes, con recuerdos diferentes, y él asegura que murió en ese accidente y que de alguna manera él se trasladó a algún universo paralelo en donde sigue con vida, pero hay muchas cosas que no cuadran. Les voy a relatar la historia en primera persona, tal cual como él lo dice, lo comparte. Y ahí les va. Todo comenzó así. Yo era un adolescente, bueno, no tan adolescente. Tenía 17 años, llevaba buenas calificaciones en mi escuela, por lo cual mis papás en mi cumpleaños decidieron regalarme un auto. Yo estaba muy feliz por ese regalo que me dieron, tan contento que decidí llamarle a mi mejor amigo, el cual vive al otro lado de la ciudad. Le platiqué sobre que me habían regalado un auto y él me dijo que a él le habían regalado también una camioneta. Yo le dije que me mandara foto, que quería verla, pero él se puso de dramático, que no, que fuera para su casa, que servía que yo veía su camioneta y él veía mi auto y charlábamos un rato. Por lo cual, pues yo muy contento, decidí salir e ir a la casa de mi amigo. Recuerdo que para llegar a la casa de mi amigo tenía que tomar carretera en donde había barrancos o brechas
y era un camino algo inestable. Entonces, decido yo emprender ese viaje. Recuerdo que iba muy rápido, volaba a 90 kilómetros por hora, con esa adrenalina como si estuviera en un videojuego. Sí, lo sé. Sé que es tonto pensar que la vida es un videojuego y hacer ese tipo de cosas. Pero yo, con la felicidad y la emoción de mi nuevo carro, no lo pensé en ese momento e iba muy rápido. No me percaté que había una curva algo difícil y a la velocidad que iba no pude controlar el carro. Sentí como el lado izquierdo de mi vehículo comenzó a levantarse y inevitablemente sentí cómo me volqué. Pero no quedó ahí. Al parecer caí en una especie de barranco porque sentí cómo el carro iba dando vueltas. Escuché cómo tronaron los vidrios de mi carro. Sentí cómo el techo comenzó a sumirse cada vez más. Yo levantaba mis manos para tratar de que no me aplastara, pero inevitablemente sentí cómo me comenzó a aplastar. Sentí cómo mis huesos se fracturaron. Y créanme, yo juego fútbol y me he fracturado alguna vez. Y sé lo que se siente, sé lo que es ese dolor. Pero esta vez sentí ese dolor 100 veces más fuerte. Sentí cómo mis huesos se fracturaban, sentí cómo los vidrios de mi carro comenzaban a caer sobre mi cabello, sobre mi cara. Sentí ese dolor insoportable y sentí cómo después de tanta vuelta, cómo el carro se detuvo. De repente, todo se puso negro. Había destellos de luz en pequeños momentos. No sabía si me había desmayado, si había perdido la conciencia. Todo se volvía a poner negro. De repente, comencé a escuchar un sonido como de estática y todo se apagó. Ya no supe más, pero aquí viene lo raro. De repente comencé a escuchar nuevamente esa estática y ¡pum! Abrí los ojos y estaba en mi carro. Pero mi carro no tenía nada, absolutamente nada. Estaba detenido en medio de la carretera y la estática que se escuchaba era la estática de la radio. Confundido y sin entender nada, miré para todos lados, miré los espejos retrovisores, vi que mi carro no tenía absolutamente nada. De repente vi cómo un campesino se acercaba hacia mi carro y entonces él se acerca y me dice: joven, ¿está bien? Le digo: sí, eso creo. Dice: joven, yo vi cómo usted iba a muy alta velocidad y de repente escuché un estruendo en la curva. Yo creí que se había accidentado o algo, por eso decidí venir corriendo hacia acá para ver si podía ayudar. Pero cuando alcancé a verlo de nuevo, simplemente noté que su carro estaba parado y que usted estaba dentro de él, pero como vi que no se bajaba, decidí acercarme para ver si estaba todo bien. Entonces me bajé del carro, lo revisamos y el carro no tenía nada, ni siquiera una llanta ponchada, absolutamente nada.
Entonces decido regresar a mi casa, le agradecí al campesino y emprendo el regreso. Pero aquí viene lo más raro. Cuando llegué a mi casa, sentí una sensación muy rara, como si yo no perteneciera aquí, como si yo no perteneciera ahí. Al parecer todo estaba igual, pero cuando entré a mi casa, comencé a notar varios cambios. El primero que noté fue la puerta de mi cuarto. La puerta de mi cuarto estaba pintada de un color chocolate. Lo recuerdo muy bien, y eso no lo pude haber olvidado. Pero resulta que ahora que regresé, la puerta de mi cuarto está pintada color madera. Es decir, solamente está barnizada con barniz transparente de color madera. Confundido, le pregunté a mi papá si él había pintado mi puerta. Y él, sonriendo, me dijo: ¿de qué hablas? Tu puerta siempre ha sido de ese color. Muy confundido, decidí ya no decir nada. Entré a mi cuarto y vi unas cortinas que jamás en la vida había visto. Los apagadores no están en el mismo lugar. Fui a la cocina y el refrigerador no es el refrigerador que teníamos. Yo recuerdo que teníamos un refrigerador de 2 puertas, el refrigerador común y habitual que la mayoría tienen. Pero ahora tenemos un refrigerador de 3 puertas, es decir, de esos refrigeradores que tienen una puerta abajo, que es el congelador, y 2 puertas arriba, que es el refrigerador normal. Y no, el refrigerador no es nuevo, es usado, o sea que no lo cambiaron. Entonces, yo siento que este no es mi universo. Yo siento que en ese accidente realmente morí y de alguna manera mi conciencia o mi alma se trasladó a otro universo que no es el mío, un universo donde sigo con vida, pero con ligeros cambios. Y no estoy loco. Yo recuerdo cuando caí en ese barranco, recuerdo la volcadura, recuerdo el dolor, lo recuerdo todo, recuerdo haber muerto. Y todo esto que pasó es muy raro y muy extraño. Yo siento que este no es mi universo, que esta no es mi realidad. A veces me cuestiono a mí mismo y pienso que tal vez estoy padeciendo Alzheimer o demencia senil, pero rápidamente me centro y recuerdo que no. Recuerdo que lo que viví fue real, que este no es mi universo. Mi memoria funciona normal, puedo memorizar cualquier cosa. Todo está con total normalidad, excepto por esos cambios que noté. Pienso que de alguna manera, a lo mejor cuando morimos en algún universo, nuestra conciencia realmente se traslada al universo más cercano o más parecido al nuestro, y por eso varias personas, porque no soy el único, recordamos las cosas de manera diferente. Espero les haya gustado mi relato. Saludos y paz. Y bueno, amigos, aquí está el relato de nuestro buen amigo. Muy interesante lo que le sucedió. Y no es el único relato. He escuchado muchísimos relatos de personas que aseguran haber muerto y haber regresado, o más bien aseguran haber muerto y no saben de qué manera volvieron a despertar vivos. Yo pienso que hay muchos misterios en este universo. Sí creo que esa teoría de la inmortalidad
cuántica es interesante, que podría ser verdad, puede que sí. En este universo hay muchos misterios, muchas cosas sin resolver, fallas en la realidad, déjà vus. Eso explicaría también los déjà vus, que tal vez en un universo pasado ya moriste y ya habías vivido alguna cosa y en el nuevo universo en el que estás apenas la vas a vivir, o se repite, o tal vez por eso te llega ese sentimiento de ya haber vivido eso.